Buenos días, ya hemos probado el micrófono fenomenal. Bienvenidos a la rueda de prensa para informar sobre la síntesis de las aportaciones que la CE ha hecho, la síntesis elaborada por la Conferencia Episcopal, por el Departamento de Pastoral de Juventud, con el cuestionario que tenían los jóvenes y que se envía a Roma, ¿no? Esto es lo que vamos a explicar hoy, la síntesis de las aportaciones que han hecho los jóvenes y las personas que trabajan en pastoral de juventud, en las diócesis, en los movimientos, y que aquí se ha elaborado para enviarla a Roma y preparar el Instrumentum Laboris, el instrumento de trabajo del Sínodo de los Obispos, que va a ser el año que viene, en octubre de 2018. Como sabéis, es un sínodo sobre los jóvenes, el discernimiento vocacional. Para hablar de este tema está con nosotros el responsable, el director del Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, que va a dar cuenta de los trabajos. Tenéis en vuestras manos una nota de prensa elaborada a partir de un resumen que han elaborado ellos para que tengáis los datos un poco más a mano. También en la página web, en el departamento, en la página correspondiente al Departamento de Pastoral de Juventud, estará un resumen más amplio, que es el que va a manejar Raúl ahora en esta comparecencia. Después de sus palabras tendremos turno de preguntas específicamente sobre el tema de lo que presentamos hoy, de la síntesis de este cuestionario para la Pastoral de Juventud, para el Sínodo de la Pastoral de Jóvenes. Buenos días a todos. Primero, dar las gracias por estar esta mañana con nosotros aquí para compartir pues este trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de estos últimos meses y que, bueno, pues ahora de alguna manera recoge pues todas estas inquietudes de la pastoral juvenil y en concreto de los jóvenes en relación con el sínodo convocado por parte del Papa para reflexionar sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Situarnos un poquito, porque a veces a lo mejor nos ponemos a hablar y decimos un sínodo, ¿no? Un sínodo que convoca el Papa, ¿no? Bueno, pues el sínodo, para que nos situemos, es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo y que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha con el Santo Padre y los obispos. Aunque es una institución antigua, fue muy revitalizada a raíz del Concilio Vaticano II y nos tiene que quedar claro que los sínodos son solo consultivos y tienen por misión primaria asesorar al Papa en un tema concreto, en este caso en el tema de los jóvenes. ¿Quién lo forma el sínodo? Pues el sínodo está formado por un número, como digo, indeterminado de obispos, elegidos unos directamente por el Papa y otros por las conferencias episcopales. Es, como digo, un órgano consultivo, no deliberante, y siempre está presidido por el Papa o por quien él quiera delegar. El sínodo en concreto del que estamos hablando fue convocado en octubre del 2016, después de haber terminado todo el trabajo que se había realizado del sínodo anterior sobre el tema de la familia, y se llevará a cabo, como bien sabéis ya, en octubre del 2018. Han sido prácticamente, o serán 2 años de trabajo, y después con lo que vendrá a posteriori, como en los anteriores sínodos, la exhortación que el Papa presentará sobre este tema de los jóvenes. Para el trabajo previo que tendríamos que realizar las diócesis y las conferencias episcopales, se presentó un documento en enero del 2017, un documento preparatorio que es el que nos ha servido de base, como digo, para trabajarlo durante estos meses en cada una de las diócesis, en cada una de las realidades pastorales juveniles, presentar a la Conferencia Episcopal todas sus conclusiones y desde ahí realizar esta síntesis que hoy presentamos. El pasado mes de mayo, una vez presentado y dialogado en la Asamblea Plenaria sobre la propuesta de encuestas para recoger los datos de la diócesis y demás realidades vinculadas a la pastoral juvenil, iniciamos el proceso para poder realizar la síntesis que se nos solicitaba desde la Secretaría del Sínodo en Roma, la cual debería ser entregada el 30 de octubre de 2017. Desde el Departamento de Pastoral de Juventud, junto
insisto, junto con la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, nos pusimos en contacto y presentamos las encuestas a las 70 diócesis españolas, a los 22 movimientos de ámbito nacional con pastoral juvenil y de manera directa a 32 congregaciones religiosas y a 4 institutos seculares que trabajan con pastoral juvenil. También, a través de CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, lo hicimos llegar a todas las demás congregaciones que quisieran aportar sus propuestas y conclusiones. Todo fue presentado partiendo del cuestionario que de alguna manera nos presentaba este documento preparatorio, y lo que hicimos es, aparte del cuestionario tal como venía y nos presentaba el documento, hacer una adaptación de todas esas preguntas para los jóvenes. Es decir, una adaptación de esas preguntas que de alguna manera ayudaran a comprenderlas mejor y que fueran más fáciles de poder responder por parte de los jóvenes. Esas respuestas han ido, preguntas, esa adaptación ha ido directamente a través de las diócesis a distintos jóvenes de cada uno de los lugares de España. Como veréis en el documento que os hemos pasado, han sido 5.253 jóvenes concretamente los que han participado directamente en las encuestas de esa adaptación concreta para ellos. Pero son muchísimas las respuestas que nos han llegado a través de los responsables, agentes de pastorales, instituciones, grupos, etcétera, que han trabajado directamente el documento, las preguntas propiamente que el documento nos presentaba. Una vez cumplidos los plazos de entrega de las encuestas, hemos recibido un número importante de respuestas, como os decía, que nos ayudan a recoger y exponer los siguientes datos, que pueden ser ilustrativos de la realidad de la pastoral juvenil en España. Han respondido 47 diócesis, 12 movimientos, 12 congregaciones y 2 institutos seculares. Algunos movimientos y congregaciones nos han indicado que han realizado sus encuestas unidos a la organización internacional de sus movimientos o a través de los superiores generales de las congregaciones. Estas encuestas recibidas responden, como os decía, a las síntesis realizadas por las delegaciones de pastoral juvenil y pastoral vocacional en cada una de las diócesis, en los movimientos, congregaciones o institutos seculares. Según la información que nos enviaron, cada una de ellas, la síntesis realizada en cada realidad, ha sido fruto tras recoger las aportaciones de sacerdotes, religiosos, seglares, agentes de pastoral y jóvenes de esas realidades pastorales concretas. Un dato importante, y lo vuelvo a resaltar, como os decía, es que 5.253 jóvenes han respondido a las preguntas que indicábamos en la adaptación de preguntas que hicimos dedicados a ellos. Los trabajos que han sido entregados en Roma el pasado 30 de octubre de 2017, tal como nos pidió la Secretaría del Sínodo, han sido los siguientes. La compilación, que la tenéis, podéis ver, me he traído la cantidad para que lo vierais un poco, visiblemente, son estos 4 tomos, donde están recogidas todas las contestaciones de todas las realidades que han participado, diócesis, congregaciones, movimientos, tal como las han presentado. La recopilación, que son las preguntas que nos ofrecía la encuesta, pero agrupándolas según el contenido, indicando las diócesis y realidades que contestan y que coinciden en esas propias respuestas. Y por último, la síntesis, que es, una vez recopiladas todas las respuestas, se realizó una síntesis que mostrara las tendencias que se han observado en las respuestas que han sido recibidas y que responden a todas las inquietudes presentadas por las diócesis, movimientos, congregaciones e institutos seculares que presentaron las encuestas. Por lo tanto, nos vamos a centrar en esta síntesis, que es la que un poco nos da y nos sitúa ante todo lo que, de alguna manera, tenemos ahora entre manos. Quiero situar también, antes de meterme en la explicación de lo que contiene la síntesis, es que este documento, la síntesis, es un documento que se ofrece en este proceso de preparación, como lo decía José Chu antes, al Instrumentum Laboris, que será el documento que trabajarán los obispos ya en el sínodo con el Papa. En estos momentos son 4 los pilares en los cuales se apoya el sínodo. Uno, las cuestiones, un encuentro, un seminario con personas, podríamos decir, profesionales técnicos de temas en referencia al tema juvenil en general, pedagogos, psicólogos, etcétera, que se realizó en septiembre en Roma. El segundo pilar en el que se apoya son todas las síntesis que estamos presentando de las distintas conferencias episcopales del mundo.
El tercer pilar en el que se apoya el sínodo es las encuestas abiertas que se están haciendo desde la web propia del Vaticano para los jóvenes entre 16 y 29 años, que puede realizarla cualquier joven del mundo, y que ya se han recibido más de 150.000 hace un mes y medio, me imagino que habrá subido el número, y que se cerrarán a finales de este mes, justo al acabar el año. Y el cuarto pilar es el presínodo, que se celebrará, así se ha querido denominar, del 19 al 25 de marzo en Roma, con jóvenes representantes de cada país, de cada conferencia episcopal, y también jóvenes que irán en representación de otras realidades. De España viajarán 2 jóvenes en representación de la conferencia episcopal española a ese presínodo. Esos son los 4 pilares en los que se va a apoyar el Instrumentum Laboris, que saldrá en torno al mediados del mes de abril, principios de mayo, y que ya situará el trabajo propio de los obispos en octubre con la celebración del sínodo. Por lo tanto, nuestra aportación, la aportación de las diócesis, donde la conferencia episcopal lo que ha realizado es este trabajo de síntesis y que hemos presentado a Roma, es el que ahora os voy a decir algunas características propias que recoge esta síntesis. Por un lado, para situarnos, el documento nos pedía unos datos estadísticos, que no voy a entrar ahora al detalle, porque son datos estadísticos del número de jóvenes, desempleados, trabajadores, estudiantes, que son números que posiblemente los tengamos más a mano, y que en cualquier momento podemos ir a la estadística y verlo, ¿no? Y un tercer bloque, ahora me centraré en el segundo, un tercer bloque que eran actividades o prácticas, podríamos llamar, de acompañamiento y de discernimiento que se realizan en las diócesis en España, en las instituciones, en las congregaciones, en los movimientos, y que ayudan a los jóvenes. Esa tercera parte, igual lo que ha sido una recopilación de todas esas actividades, y nosotros simplemente hemos sido transmisores de lo que se está realizando en España en esa línea. Me voy a centrar en el segundo punto, podríamos decir, de lo que es el documento, que se denominaba leer la situación. Y lo hemos dividido, para entendernos bien, en 3 bloques. Lo tenéis en vuestra nota de prensa especificado. Por un lado, un primer bloque donde se tratan temas como la escucha, la comprensión, el protagonismo juvenil, los desafíos y oportunidades de los jóvenes, espacios y lugares donde los jóvenes se encuentran y esperan la presencia de la Iglesia, qué es lo que piden los jóvenes a la Iglesia, la importancia de la implicación y el protagonismo de los jóvenes en la evangelización de otros jóvenes y en los órganos de responsabilidad. Ese sería ese primer bloque. ¿Qué destacamos de este primer bloque? Fijaros, en primer lugar, en el tema de la escucha. Los jóvenes, cuando haga referencia a los jóvenes, me refiero a esos 5.253 jóvenes encuestados. Cuando haga referencia a todo, me refiero a responsables, agentes de pastoral, para que lo entendamos. Los jóvenes, en concreto, destacan y valoran muchísimo el esfuerzo que desde la Iglesia se hace por escuchar a los jóvenes. Partimos de ahí. Al igual que valoran muchísimo la gente que dentro de la Iglesia dedica tiempo para escuchar. Ahora sí, los jóvenes, y en general desde toda la realidad del pastoral juvenil, se demanda a la Iglesia más tiempo y más personas para escuchar. Es decir, se valora lo que se está haciendo, se valora muchísimo, pero se demanda una necesidad de más tiempo y más personas para dedicarse a la escucha de los jóvenes. Otra de las demandas que en concreto nos hacen los jóvenes es que se ha de salir fuera de nuestras estructuras eclesiales para escuchar, promover nuevos espacios, más apertura y acoger sin enjuiciar. Los jóvenes se sienten escuchados por la Iglesia, aquellos jóvenes que han hecho estas encuestas, esos 5.253 jóvenes, que son jóvenes que están viviendo un proceso de vida de fe, más de un 60% afirman que se sienten escuchados. Pero sí es verdad que este porcentaje baja cuando se trata de sentirse comprendidos, y todavía baja mucho más cuando se refiere a recoger sus aportaciones. En general, los jóvenes, y digo en general, me refiero a la sociedad en general, no solamente a la Iglesia, nos dicen en sus encuestas que no se sienten escuchados y tomados en cuenta por las distintas realidades de la sociedad de hoy. También los jóvenes hacen una autocrítica en este tema, afirmando que es verdad que en ocasiones
sus prejuicios hacia la Iglesia y hacia otras realidades de la sociedad les alejan y les impiden acercarse con una actitud más receptiva. Por otro lado, ellos también, en esa autocrítica, se sienten que se dejan llevar en ocasiones por lo fácil, olvidando sus propios compromisos. Esto en referencia, como digo, dentro de este primer bloque al tema de la escucha, algo que es fundamental en la pastoral juvenil. Otro tema importante dentro de este primer bloque son los desafíos y oportunidades más significativos para la pastoral juvenil y los jóvenes hoy. Entre esos desafíos destaca el más destacado por todos, como digo, jóvenes y por responsables de pastoral juvenil, es llegar a los jóvenes alejados. Aquellos que por distintos motivos se han alejado de la fe o aquellos que ni siquiera han llegado a descubrir o han tenido un encuentro con Cristo y por lo tanto un primer paso en su vida de fe. Otro de los desafíos es un futuro con garantía, lo dicen los jóvenes, donde tenga un papel fundamental la formación, el trabajo y que encuentran muchas dificultades, así nos lo destacan en esos desafíos, para poder seguir una vocación, su vocación. Otro de los desafíos es establecer alianzas con los jóvenes basados en la escucha, en la dedicación, en el acompañamiento, en la acogida y formación de verdaderos referentes para los jóvenes. Otro de los grandes desafíos es generar comunidades cristianas que sean acogedoras y propositivas. Promover un protagonismo real de los jóvenes dentro de la pastoral juvenil y dentro de todos los organismos también de la Iglesia en general. Es curioso que los jóvenes encuestados nos dicen en un 60% que asumen como suyos los desafíos que hay hoy en el mundo de hoy, pero un 45% nos dice que sienten como real el protagonismo que la Iglesia les da a la hora de esos desafíos dentro de, podríamos decir, de las estructuras de la Iglesia. ¿Qué oportunidades tenemos ante nosotros en la pastoral juvenil y los jóvenes, según destacan las encuestas? La participación social, la promoción de la justicia, el cuidado de la ecología, la búsqueda de la paz y la solidaridad con los más pobres. Otro de los temas como oportunidad que se plantea es que los jóvenes siguen buscando sentido a su vida y hay una búsqueda de espiritualidad, aunque a veces no lo muestran como tales, se queda en una búsqueda un poco difusa, pero está ahí y es una oportunidad para la pastoral juvenil. Otra cosa importante es la necesidad de relaciones con educadores auténticos y creíbles, que hoy, por desgracia, es algo que siempre está puesto en duda y que los propios jóvenes lo presentan como una duda. Necesitan educadores auténticos y creíbles. Y la cultura cotidiana, las redes sociales, el deporte y algunas características más propias del mundo de hoy se ven como oportunidades en el trabajo de la pastoral juvenil. Los espacios donde podemos encontrar a los jóvenes que no frecuentan ambientes eclesiales. Es otro de los temas que quería resaltar este documento preparatorio. Fijaros, la respuesta ha sido curiosa. La principal, la primera, nos dicen tanto los responsables, los que trabajan en la pastoral juvenil, como los jóvenes, que es la calle. La calle es lo más repetido. Es el lugar de encuentro de los jóvenes con sus amigos, con la pandilla. La calle en sentido amplio de su significado, es decir, en las realidades externas a la Iglesia y relacionadas, en su mayoría, con el tiempo libre. En segundo lugar, en el que podemos encontrar a los jóvenes, según nos indican las encuestas, son los centros de estudios, colegios, institutos, universidades, bibliotecas, conservatorios, etc. En tercer lugar, destacan las actividades deportivas. El mundo del deporte aglutina a gran parte de los jóvenes. En cuarto lugar, aparece la amistad. Los jóvenes suelen buscar a sus iguales. La importancia del tú a tú, la implicación por la vida y situación del amigo. En el quinto puesto hallamos las actividades culturales, como la música, el teatro, el cine, y todo lo vinculado a este tema. En especial, destacan ellos la música, que es una buena oportunidad pastoral. Dicen eso. El sexto puesto, por número de citaciones, aparecen las actividades de compromiso, formando parte de alguna asociación, ONG, voluntariado, etc. El séptimo puesto aparece el mundo del trabajo, aunque es presentado como precario e insuficiente. Y octavo lugar, hallamos las redes sociales como nuevo fenómeno de presencia de los jóvenes, donde suelen estar y dedicar
muchísimo tiempo. Estos son como espacios donde creen los jóvenes que pueden estar y acercarse a otros jóvenes que no viven su fe. ¿Qué es lo que piden los jóvenes a la Iglesia? Estamos todavía, como digo, dentro del primer bloque. ¿Qué es lo que piden los jóvenes a la Iglesia? Primero, que se les escuche. Esto ha sido unánime, que se les escuche. En segundo lugar, que tenga una actitud de cercanía y apertura hacia el mundo de hoy. Piden una Iglesia que no se aleje del mundo, sino que se comprometa con él proponiendo con más claridad el Evangelio de Jesús. Una Iglesia que acepte las diferencias, tolerante, dialogante, con claridad evangélica. Una Iglesia que escuche y que acoja, que sea inclusiva, misericordiosa y samaritana. Una Iglesia más moderna, que se comunique mejor, con un lenguaje de hoy, que renueve sus mensajes, que conecte con las ideas de hoy, que no sea excesivamente moralista y que proponga una liturgia más viva y más cercana. Una Iglesia fiel a Jesucristo y a su Evangelio, comprometida con la justicia, con la solidaridad y con el cuidado del planeta. Y piden también que los laicos tengan mayor formación para ser cada día más conscientes de su misión y de su corresponsabilidad. Y solicitan que los pastores estén más cercanos a los jóvenes. Estas son las peticiones que nos hacen los jóvenes. Principalmente esos 5.253 jóvenes encuestados hacían batida de peticiones, ¿no?, a la Iglesia. Vamos a pasar al bloque 2. El bloque segundo está destinado principalmente al tema del discernimiento vocacional. En la síntesis se hace un acercamiento a cómo es el grado de implicación de la familia, la comunidad, la escuela, la universidad y otras instituciones formativas en dicho discernimiento vocacional. La influencia del cambio cultural a través del mundo digital, las aportaciones de las JMJs y otros eventos masivos, cómo se proyectan iniciativas y cuáles para ayudar a los jóvenes en ese discernimiento vocacional, y si es o no es adecuado todavía el tiempo que se dedica en el acompañamiento a los jóvenes por parte de los pastores y educadores. Y también en una de las cuestiones que se nos plantea y la síntesis también hace referencia a ello es cómo se plantea ese acompañamiento en los seminarios y noviciados. Destacamos algunos datos. Decíamos el tema de la familia. Los propios jóvenes destacan muy por encima de todo que el rol de los padres en su discernimiento vocacional constituye un factor primordial, importante y decisivo en la vida de ellos, de los jóvenes. Ellos consideran que sus padres son un punto de apoyo, si bien señalan con insistencia que son ellos quienes terminan decidiendo sobre su propio futuro. Sus padres los acompañan, orientan y guían, les entregan valores, transmiten creencias, les educan en la fe, son la mejor garantía para que la semilla de la propia vocación germine en tierra buena. La experiencia de vida de los padres les iluminan para tomar las mejores decisiones, ya que ellos confían en sus padres y reconocen que buscan su bien. Pero en general se echa en falta, destacan tanto los responsables como los jóvenes, una mayor cultura vocacional que oriente a comunidades, familia y jóvenes, logrando así un mayor compromiso en el discernimiento vocacional y un acompañamiento más adecuado de los jóvenes. Otro de los temas importantes que destacan también es el tema de ese acompañamiento en el discernimiento vocacional en la escuela, en la universidad, en los centros formativos. Se destaca lo siguiente, y yo creo que son datos que nos ayudan a ver un poco la realidad de lo que los jóvenes también piensan. La escuela y la universidad están más centradas en orientar en ámbitos profesionales y laborales, por lo que los jóvenes no comparten temas vocacionales en estos ámbitos. La influencia de ciertas ideologías en la educación provoca serias dificultades para que aparezca la dimensión trascendente del ser humano y el planteamiento de las decisiones definitivas. Las antropologías más extendidas en los centros educativos, que ponen el tener por encima del ser, no ayudan a la apertura a la trascendencia, silencian las preguntas últimas como el sentido de la vida y se conforma con el materialismo, utilitarismo y pragmatismo reinantes. Otro de los temas que se abordan en estas encuestas en relación al tema del discernimiento vocacional es cómo las jornadas mundiales o otros eventos de este tipo pueden ayudar a los jóvenes a ese proceso de acompañamiento, de discernimiento vocacional.
Lo que nos destacan los jóvenes es lo siguiente, los jóvenes y también los responsables, que la Jornada Mundial de la Juventud, como estos eventos que se organizan, encuentros nacionales o otro tipo de encuentros diocesanos, etcétera, causan un gran impacto en los jóvenes y proporcionan un encuentro interno con Jesucristo. Dan una imagen de iglesia mejor, más joven, alegre, dinámica y abierta. Son encuentros que en distintos casos han contribuido en decisiones vocacionales, cambios de actitudes, implicación mayor en la iglesia o en la participación de grupos de jóvenes. Suele ser la puerta de entrada a formar parte de un grupo o un momento de culminación de un proceso de discernimiento vocacional, académico o social. También destacan los jóvenes, y es importante, que no podemos hacer del evento el motivo de la pastoral juvenil, sino un medio para sino convertirlo de verdad en lo que es un medio para afianzar el trabajo ordinario de la pastoral juvenil. Y esto es algo que destacamos todos los que trabajamos en pastoral juvenil, y es que la pastoral juvenil no es una pastoral de eventos. Cuarto tema importante que está dentro de que se aporta dentro de este bloque, y que son un poco destacar las numerosas iniciativas que se ofrecen desde las distintas realidades para el discernimiento vocacional. Pero, sobre todo, destacar tres ideas principales que se han visto un poco reflejadas en todas esas propuestas, ¿no? Primero, que es fundamental, importantísimo hoy el acompañamiento personal. El acompañamiento personal de los jóvenes, sobre todo en el proceso de discernimiento. Segundo, crear una cultura, se ve muy necesario crear una cultura de acompañamiento dentro de toda la pastoral juvenil, dentro de toda la pastoral en general, pero en concreto la pastoral juvenil. Y que debemos valorar, evaluar, reflexionar para que la pastoral juvenil siempre lleve a un discernimiento vocacional, que es uno de sus objetivos fundamentales. Y el tercer bloque que nos presenta el documento son tres preguntas que eran específicas para cada continente. Dentro del documento había unas preguntas generales para todos, y las últimas tres preguntas eran preguntas que se iban dirigidas según el continente, pues partiendo un poco de las realidades concretas de cada realidad en donde viven los jóvenes, ¿no? Se abordan en este último bloque las esperanzas de los jóvenes en la Europa de hoy, partiendo desde la mirada a la riqueza de la memoria cristiana de Europa, tan presente en nuestro país, a través de la cultura y el arte cristiano, la gran cantidad de santos y santas españoles que han marcado la historia de nuestro país y también de toda Europa. Es decir, una fe transmitida durante siglos. Es algo de lo que se destaca en una de estas preguntas, en concreto la número 16, si no recuerdo, del documento, que hace referencia a este tema. Otro de los temas que nos ofrece es cómo encauzar todo ese potencial de protesta propio de los jóvenes para que se pueda transformar en propuesta y en colaboración. Y para ello nos proponen que es necesario que haya una mayor formación para los jóvenes de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Esto nos lo proponen los responsables, pero también lo ven como una carencia los propios jóvenes, que a veces tienen un desconocimiento de la doctrina social de la Iglesia. También, como algo necesario para encauzar este potencial de protesta de los propios jóvenes, presentar y ofrecer la cantidad de propuestas de voluntariado y propuestas concretas de transformación de la realidad que ya hay dentro de la Iglesia y que a veces no son visibles y que no llegan a los jóvenes, y promover muchísimas más con ese fin. Insisten en que la Iglesia debe saber dar a conocer mejor esas propuestas, aunque es cierto, y esto lo constatamos todos, que siempre funcionan mejor esas propuestas en pequeñas comunidades y en grupos, no cuando son tan generales. Los propios jóvenes nos proponen la creación de foros jóvenes, en los que se traten los temas que les interesan a ellos y en los cuales ellos se ven ahora con una problemática concreta. Están preocupados por cómo estamos tratando nuestro mundo, pero sienten que no aporta nada, o al menos que no se les escucha sus aportaciones. Y por último,
este bloque finaliza con otra gran preocupación, que es que la Iglesia debe ser un ejemplo para reactivar la relación intergeneracional entre los jóvenes y los adultos. Y aquí, bueno, pues comentan en las distintas encuestas que nos han llegado, pues modos y maneras de reactivar esas relaciones intergeneracionales, hablando sobre todo de la familia, hablando sobre todo de las pequeñas comunidades, los grupos, en concreto cuando las congregaciones y los movimientos hablan, pues hablan de que, bueno, pues ahí hay una relación muy fuerte entre las generaciones más adultas con ellos, es decir, que es una problemática que está ahí y que debemos también encauzarla, y que la Iglesia debe reactivar estas relaciones intergeneracionales. Esto es lo que de alguna manera hemos presentado, como digo, en la síntesis, con esa tercera parte que os decía, que son las prácticas de acompañamiento y discernimiento que podemos encontrar, que hemos presentado a Roma y que de alguna manera está recogida en esta síntesis que, bueno, pues es nuestra aportación. Digo en nombre, evidentemente, de las diócesis de España, congregaciones y movimientos que han trabajado. Nosotros hemos hecho esta labor de síntesis y que hemos presentado a Roma para que ahora lo puedan utilizar en la elaboración del Instrumentum Laboris, que será el documento que dé pie al trabajo en el sínodo el próximo mes de octubre. Tenemos ahora tiempo para preguntas o para alguna cuestión que queráis hacer en este tema. Jesús. Hola, buenos días. Raúl, solo dos datitos. Has comentado que más del 60% de los jóvenes se sienten escuchados por la Iglesia y dices que desciende en el caso de si se sienten comprendidos y mucho más cuando les preguntamos si se recogen sus aportaciones. ¿Tendríamos el dato de esas dos cuestiones? Cuando se sienten comprendidos y si se recogen sus aportaciones. Gracias. Un momento para deciros el dato exacto. Un 45,97 afirma sobre el tema de comprendidos. Y bajaría algo más del 40% los que se sienten... Estoy hablando de jóvenes, vuelvo a insistir, cuando estamos hablando de 5.253 jóvenes que están viviendo un compromiso dentro de grupos de formación de vida de fe. Es decir, no estamos hablando de jóvenes alejados o jóvenes que viven la fe, evidentemente sin estar en movimientos o en grupos o en asociaciones, en este concreto, que es un dato significativo, ¿vale? ¿Alguna otra cuestión? Laura. Por dar una nota, perdón Jesús, también, que yo creo que es importante en este aspecto, les decíamos que valoraran del 1 al 10 cómo era lo que ellos se sentían a la hora de sentirse escuchados por la Iglesia, ¿no? La nota es un 6,44. Vamos a ver, es decir, es una nota positiva, esperanzadora, pero evidentemente que también nos hace reflexionar y que... Buenos días. Bueno, primero quería saber si podemos tener acceso a los porcentajes de casi toda la encuesta, porque a lo mejor al ser más preciso, podría ser... Sí que quiero destacar una cosa con el tema de los porcentajes. Vamos a ver, la encuesta, si os dais cuenta, el tipo de encuesta que se nos presentaban eran preguntas para que los jóvenes reflexionaran. Nosotros hicimos algunas, en esas adaptaciones, hicimos algunas preguntas concretas que nos podían ayudar a sacar algunos datos. No todo son datos, o sea, datos estadísticos. Normalmente son reflexiones de los jóvenes. Hay algunos datos, son los que os estoy dando. No hay mucho más de lo que os estoy dando. Había alguno más, es decir, por ejemplo, ¿cómo es, si tengo que dar una nota del protagonismo, los jóvenes, como protagonistas de los jóvenes en la Iglesia? Pues la nota de 1 al 10 es un 5,73. Si veis baja, nos sentimos escuchadas, pero somos protagonistas un 5,73. Hay algunos datos que sí podríamos dar más concretos, pero por insistir, no es toda la encuesta, son datos estadísticos, son reflexiones de los jóvenes. Y por ejemplo, esto de que piden de que la Iglesia no sea excesivamente moralista, no tenemos el porcentaje de cuántos son los jóvenes que piden eso. No hay dato, o sea, dato de números no lo hay. No. Es dato de una reflexión de todas las aportaciones. Bien. ¿Vale?
En la página web pondremos el documento que ha utilizado él para elaborar, no la síntesis, sino el documento y ahí vendrá a lo mejor algún dato un poco más. Pero es como dice, ¿no? No es una encuesta de estadística como al no uso, es cuantitativa, digamos, sino cualitativa. Exactamente. Entonces el estudio, en algunos puntos se ha hecho cualitativa por tener datos, pero realmente el bloque es cualitativo. Pondremos el resumen que él ha utilizado ahora en la presentación, lo ponemos en la web. Y puede ser que ahí tengáis algún datillo más, pero realmente no hay muchos más. Y por ejemplo, la información que llega de las diócesis, porque me resulta un poco confuso de cómo se ha llegado a estas conclusiones. Bueno, porque me imagino que las congregaciones religiosas, al tener un contacto a través de los colegios con jóvenes, pero las diócesis, ¿cómo lo hacen? ¿A través de las parroquias? Claro. Es decir, que las diócesis están organizadas de la siguiente manera. Hay una delegación pastoral juvenil, luego por arciprestados hay responsables de pastoral juvenil, agentes de pastoral juvenil, que a su vez tienen distintos grupos en las parroquias. Entonces, lo que se ha hecho es, a través de la delegación de juventud, se enviaba por dos vías. Una, podríamos decir, a los responsables y agentes, incluso a delegaciones que trabajan de una manera transversal con el tema juvenil, es decir, pastoral universitaria, pastoral vocacional, pastoral familiar, para que ellos pudieran hacer también su análisis y sus respuestas, y de otra manera directa, a través de los responsables que están con grupos de jóvenes, a los jóvenes, para que ellos pudieran recoger sus aportaciones. Y luego ellos, evidentemente, recibían tanto unas como otros y realizaban la síntesis, concretando, porque lo pedíamos así, los que realizaban la adaptación para los jóvenes, no la otra. Es decir, la otra no decíamos, decirnos cuánta gente lo ha hecho, sino qué instituciones, qué realidades han respondido. En el caso de los jóvenes sí decíamos, pues lo han hecho 20 jóvenes, lo han hecho 50 jóvenes. Ahí sí que decíamos que nos dijeran el número de jóvenes que habían respondido a esa adaptación, ¿vale? ¿Y han podido percibir matices, digo, entre a lo mejor jóvenes que están en colegios católicos que piensan de una manera, los que están en una parroquia, los que están en una universidad católica? ¿Se han podido percibir que las... Sí, yo creo que a la hora de hacer la síntesis ya se recoge, ¿no? Es decir, las mismas realidades condicionan a los propios jóvenes a la hora de vivir su compromiso dentro de la Iglesia. Jóvenes que están viviendo, por ejemplo, una situación de dificultad en barrios, podríamos decir, marginales, etcétera, donde hay grupos de jóvenes, pues presentan una problemática distinta a otros que están en otras realidades. Eso se ve. Nosotros lo que hemos hecho es recoger sus aportaciones de tal manera que tanto unas como otras están recogidas, ¿no? Sus aportaciones. Hola, buenos días. Buenos días. En relación al segundo bloque, no entiendo muy bien cuando dice en el discernimiento en el ámbito educativo. Sí. Cuando dice la influencia de ciertas ideologías en la educación provoca serias dificultades. ¿De qué ideologías habla más concretamente? No hemos concretado, porque tampoco se trata de buscar ahora la problemática y de centrar todo el tema. Es en general. Las distintas ideologías que pueden estar dándose, tanto en la búsqueda de la formación del joven como a veces las influencias externas a los propios colegios. De todos los que hemos sido profesores y hemos trabajado en colegios, pues sabemos de esas influencias. A veces centran mucho la formación y la educación del joven solamente de una perspectiva muy profesional, como se decía, o de un ámbito muy concreto, y no abren al joven, que es lo que nos decía, a una actitud más trascendental, es decir, a una búsqueda de un sentido de la vida, a una respuesta más allá de lo que es propiamente lo inmediato, y por lo tanto eso les condiciona a la hora de que en esos lugares concretos puedan abrir su vida a una perspectiva distinta y más amplia, ¿no? No concretamos la ideología porque evidentemente no se trata de eso, sino lo que les condiciona a que no puedan abrir o no puedan utilizar esos lugares como lugares de discernimiento. Buenos días, Raúl. Se ha hecho la síntesis con las respuestas de 47 diócesis. Hay un 30% de diócesis que no han respondido. No sé si hay una causa común para no haber respondido, si es por falta de tiempo, ¿por qué? Lo digo básicamente para que nadie pueda pensar que haya diócesis que les importa más los jóvenes o el sínodo que otras. A ver, por fechas, la verdad es que
tenemos que decir que aunque es verdad que el documento aparece en enero, pero no se sabe todavía cómo era el proceso de lo que había que hacer, de trabajar, hasta la plenaria de abril, marzo, si no recuerdo, no se presenta en la plenaria a los obispos para ver cómo procedemos y de qué manera tenemos que llevar a cabo las encuestas. Las encuestas llegan una vez que se trabaja después de la plenaria, cómo van a ser esas encuestas, llegan a las diócesis en torno al mes de abril y mayo, y estamos hablando que tenían que estar presentadas el 15 de septiembre, alargando el proceso. ¿Por qué? Porque el 30 de octubre tenía que estar la síntesis en Roma y necesitábamos un periodo de tiempo para poder hacer la síntesis general. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido los meses de verano. Ya sabéis lo que pasa en España en los meses de verano. Es decir, que parece que paramos todo. Y claro, pues ha sido muy difícil que muchas diócesis hayan podido reactivar el trabajo de las encuestas. Es curioso porque luego nos han llegado a posteriori algunas de ellas que no hemos podido recoger en la síntesis porque ya estaba trabajada. Sí que en la compilación se han mandado algunas más, igual que las congregaciones y movimientos. No todos los movimientos y todas las congregaciones han hecho la encuesta, o lo han hecho pero la han entregado a sus movimientos a nivel internacional o en sus congregaciones a través de sus superiores generales, que era otra vía que les abría a ellos la posibilidad de hacerlo de esta manera. Y por lo tanto, no hemos tenido una respuesta del 100%, pero creo que estamos hablando de cerca de un 60% de todas las realidades a las que ofrecimos, que es bastante positiva y bastante ilustrativa, ¿no? Otra vez, bueno, quería, después de todo este trabajo, ¿no?, de recopilación de información, quería saber qué reflexión le merece, ¿no?, conocer lo que piensan los jóvenes sobre la Iglesia. Mirad, yo lo primero, y no lo he dicho al principio y lo digo ahora y quiero destacarlo, estamos en un momento apasionante. Y lo digo de verdad porque así lo estamos trabajando, sintiendo en la pastoral juvenil. Primero porque estamos en un momento en el cual somos conscientes de que este es un momento, y es nuestro momento, así lo valoramos todos los que estamos trabajando en la pastoral juvenil, y tenemos que aprovecharlo 100%. Por otro lado, es un momento privilegiado porque que todas las preocupaciones, o que la principal preocupación en estos 2 años de la Iglesia se haya centrado en reflexionar sobre el tema de la pastoral juvenil, no es algo que se haya hecho en otros momentos. Hemos tenido Jornada Mundial de la Juventud, que la tenemos cada X tiempo. A todos nos preocupa la pastoral juvenil. En todas las diócesis y realidades se preocupa por la pastoral juvenil, pero que la Iglesia haya centrado como fundamento principal de sus preocupaciones en promoviendo un sínodo para reflexionar sobre la pastoral juvenil, sobre el valor y la importancia de los jóvenes dentro de la Iglesia, sobre el protagonismo de los jóvenes, sobre la escucha de los jóvenes, sobre el diálogo de los jóvenes, sobre el discernimiento y el apoyo a los jóvenes en esa etapa tan importante de la vida. Yo creo que es un momento apasionante, y así lo estamos tratando de vivir. Y luego es un momento que además nos está haciendo vivir, y lo digo también, en comunión, en una mayor comunión. Algo que, para que lo entendáis, es que nos sentimos más unidos a la hora de afrontar los retos, porque valorando la realidad y lo que nos dicen los jóvenes nos damos cuenta de que estamos todos en la misma proyección, en el mismo deseo, que es intentar de verdad dar a los jóvenes ese protagonismo que deben tener dentro de la Iglesia, darles respuesta a sus deseos, a sus inquietudes, y darles de verdad pues algunas de las cosas que nos están pidiendo, pero para bien de la Iglesia en general, no solamente para ellos, ¿no? Yo creo que por eso estamos en un momento apasionante y así lo estamos viviendo. Una valoración general de datos, pues yo creo que es, fijaros, cosas que nos hemos planteado todos, los que estamos trabajando en pastoral juvenil a lo largo de los años, de una manera ordenada, de una manera que nos pone los focos claros en donde tenemos que hacer fuerza, y que ahora, evidentemente, no da ninguna solución, ni pretende todavía presentar propuestas claras, aunque ya podamos tener en nuestra mente posibles reflexiones, sino que lo que hace es
ponernos en una actitud de decir, tenemos que seguir trabajando porque ahora viene el instrumento laboris y después del instrumento laboris vendrá la exhortación del Papa. Y ahí sí que ya nos dará las claves de por dónde tenemos que ir en la pastoral juvenil. Yo creo que por eso es un momento de verdad, y vuelvo a insistir, apasionante. Y así lo estamos tratando de vivir todos los que estamos trabajando en pastoral juvenil, responsables o delegados de pastoral juvenil, responsables de congregaciones, de movimiento, lo estamos viviendo muy en comunión, y vuelvo a insistir, y eso es muy esperanzador para la Iglesia de hoy y para la Iglesia en los próximos años, porque el fruto y el trabajo de esa comunión y de eso vivirlo con esta pasión se verá dentro de unos años, sobre todo en la realidad de la pastoral juvenil. La encuesta, perdón, es que no he llegado tarde, está hecho a jóvenes dentro de la Iglesia, ¿verdad? Como ha dicho antes. Entonces, ¿consideran un poco preocupante o lo valoran positivamente que solo el 45% se sienta comprendido y solo un 60% escuchados, teniendo en cuenta que son jóvenes? Yo creo que es algo que tenemos que reflexionar de cómo estamos llegando, de que estamos haciendo muchos esfuerzos por escucharles, pero a lo mejor no son los adecuados, de que a veces queremos escucharles con unos lenguajes muy particulares propios que no llegan a ellos y ellos no lo entienden. Es decir, tenemos que examinar y reflexionar muchas cosas. Vuelvo a insistir, esto nos está haciendo reflexionar muchas cosas, valorar que a lo mejor estábamos llevando hacia adelante propuestas e iniciativas que a lo mejor no llegan tan directo como pensábamos, pero todavía tenemos que estar esperando a ver qué pasa con el instrumento laboris, con el documento, con el trabajo de reflexión y por dónde nos va a marcar el Papa con esa exhortación el camino de la pastoral juvenil. Yo creo que ahí todo esto se va a trabajar de una manera muy seria. Para nosotros, a nivel de España, a nivel de las realidades, ya es un dato que nos pone en una actitud de decir, oye, ¿qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Muy bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta que queráis decir? Muy bien, pues en principio esta es la última rueda de prensa que tenemos este año. Este curso tendremos alguna más, yo creo que ahí a la altura del mes de enero, pronto en el mes de enero tendremos alguna, por lo menos para hablar de la jornada de migraciones, pero eso ya cuando toque. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra colaboración en dar a conocer esta síntesis y también muchas gracias al director del Departamento de Juventud por la exposición. O sea que estamos a vuestra disposición como siempre. Que paséis un feliz Adviento y una feliz Navidad y un buen cambio de año, si no nos vemos antes. Buenos días. Muchas gracias.